segunda sección del programa vamos a tener la entrevista con la periodista y autora de muchísimos libros. Yo creo que es la gran admiración del estudiante de comunicación de la Universidad Anáhuac, porque todos queremos tener pues ese libro publicado, no todos queremos tener esa pues experiencia de ser un gran periodista. Vamos a hablar con Silvia Sherem. Silvia, ¿cómo estás? Muy contenta, David, muy agradecida de la invitación y bueno, feliz siempre de volver a la náhuac. Oye, Silvia, dentro de este libro que digo, ya lleva un par de meses circulando y es, como lo mencionábamos, ¿no? Al principio del el programa, pues es un libro ganador de ya de premios, incluso pues dentro de la misma editorial que tienes. El libro habla no de tragedias, sino como sucesos, pues un poco fuertes, pero en el mismo, en la misma, pues contraportada del libro, los resolvían como sucesos esperanzadores. ¿Qué nos puedes hablar un poco de eso? Daniel, muchísimas gracias por la presentación. Mira, yo cuando concebí el libro lo concebí como crónicas periodísticas de momentos parteaguas, de momentos determinantes, de momentos que cambian vidas. La verdad es que no me había dado cuenta que al compilar las 6 historias que están en ese instante, el libro se iba a convertir en un libro que la gente buscara justamente porque da esperanza, porque brinda aliento, porque enseña que si estos 6 personajes pudieron salir de una situación tan determinante, tan trágica, cualquiera puede salir del pequeño problema en que se encuentre, pequeño o gran problema. Son 6 historias, como bien lo dices, pues muy determinantes, muy fuertes, muy impactantes en todos sentidos. Hablamos, por supuesto, del tsunami asiático, de las Torres Gemelas, de un accidente que deja a alguien en una cuadriplegia, de tener SIDA mientras está embarazada, de una desaparición de una mujer en México y de alguien que estuvo intubado por COVID-19 y 3 veces muere mientras está intubado y logra salir airoso de la catástrofe. Silvia, me llama mucho la atención el tema de las enfermedades de transmisión sexual, esta parte de el mundo dentro del tener VIH y tener SIDA, contraerlo y dar a luz con dicha enfermedad. Yo creo Sí, que es la historia en donde no, o sea, un acto de un mismo tercero ya afecta a una nueva vida. ¿Cómo concibe el libro de ese instante esta historia? fíjate que cuando yo le escribí en aquel momento como para, pues para ayudar a mi amiga, para permitirle entender que la vida iba a cambiar y que ella iba a poder ser en algún momento portavoz de la enfermedad, eso es lo que pensamos entonces, que ella iba a poder ser una figura que estuviera en las universidades enseñando a cualquiera cómo cuidarse, cómo tener sexo seguro, cómo poder enfrentar una situación pues tan adversa como en aquel momento era el SIDA. El SIDA parecía la pandemia de nuestra generación y de la siguiente. Y yo le dije a ella, vamos a escribirlo, vamos a guardarlo y seguramente cuando tu hija crezca, tú vas a poder andar de un lado a otro, hablando de lo que te pasó, sobreviviendo esta desgracia. Y también lo pensamos, si por algún motivo ella no sobreviviera, queda este testimonio para la hija, queda el testimonio de lo que la madre vivió, de lo que la madre sufrió, y realmente no sabíamos qué iba a pasar con el texto. Fue un acto de confianza, de empatía, de amor, y lo guardamos en un cajón. Cuando yo concebí el libro con David García Escamilla, le dije, pues como de 15 historias que yo quería incluir en el libro.
no sabía bien a bien cómo las iba a hilvanar, cuáles iban a ser las que quedaran o no, pero sabía que esta historia quería rescatarla. Y yo busqué, le llamo a ella en el libro Sofía, busqué a Sofía y le dije, ¿cómo has estado? Tanto tiempo ha pasado sin que tú y yo nos veamos. Seguramente ya estás de un lado a otro hablándole a los jóvenes. Y pues me contó su circunstancia de vida, que no necesariamente era una de apertura, al contrario, seguía en el secreto, y la convencí que tenía que salir en el libro y que velábamos su identidad. Y por suerte aceptó, y creo que es una gran historia que está en el libro, porque aún siguen los estigmas en torno al SIDA, porque aún es algo que como sociedad no logramos entender, y creo que este texto ayuda a que se conozca esta realidad y a que vea que, a que se sepa que cualquiera puede ser susceptible pues de adquirir una enfermedad de esta naturaleza. Dentro de la sociedad mexicana es muy latente, no quiero decir este tipo de problemática, pero este tipo de suceso, porque no es una problemática el dar a vida, el dar a luz y el generar una nueva vida, pero pasa pues, mucho esto, que alguien con alguna enfermedad de transmisión sexual o alguna enfermedad autoinmune, pues da, o sea, se embaraza y tiene un hijo así, y es muy común en nuestro país. ¿Qué ves Fíjate que tú esta historia para ese tipo de mujeres que están luchando en contra, pues, de esta adversidad? ¿Cómo lo planteas tú desde el ámbito mismo del ser mujer y desde el ámbito mismo de ser mexicana y de ver esto que está pasando en el país? Fíjate que en el caso de ella, cuando pues todo esto ocurre, se creía que el SIDA era una enfermedad de homosexuales, que el SIDA era una enfermedad de drogadictos, y realmente vino a mostrar, quizá fue de los primeros casos que yo conocí, y estoy segura que mucha gente fue de los primeros casos que conoció, que podía significar que cualquiera, no, sin importar la procedencia, sin importar cómo viva su sexualidad, sin importar absolutamente nada en aquel momento, podía pues ser víctima de una enfermedad de esta naturaleza. Y yo creo que hay que hablar de los temas, yo creo que hay que ventilarlos, que hay que verdaderamente, pues, como digo yo, transitar por allí para poder entender que puede pasarle a cualquiera, y la lucha de Sofía, porque cualquiera de los doctores le decía, no solo te vas a morir tú, ese bebé también se va a morir, y ella se aferra a la vida, se aferra a buscar salidas, y su bebé es el 9º en el mundo, el primero en Latinoamérica, que nace sano de una mamá enferma. Encontró ella el camino y lo encontró muy bien. Sí, claro, y digo, esperemos siga pues pasando este tipo de acontecimientos y esperemos las personas sigan teniendo el valor de hacer lo que se promueve dentro de esta historia, porque hay muchas personas que no llegan a tener ese valor. Y hablando ya un poco de la sociedad mexicana como tal, como lo veníamos ya hablado, el suceso que pasa también que nos cuentas, que yo creo que es el más llamativo dentro del libro, la toma de decisiones detrás de lo que pasó dentro de las Torres Gemelas para poder, pues, contar esta historia, ¿no? Cuéntanos un poco ya nada más de ese momento, o sea, de Bueno, lo que hay detrás de la historia. fíjate que la historia de las Torres Gemelas a la náhuatl le queda muy cerca, porque justamente Laura Iturbide, directora en la Escuela de Negocios, fue quien estuvo allá y quien me contó lo que pasó. Ella desafió a, digamos, ella primero tuvo la intuición que no quería estar allí, que no quería ir, y por mil y un motivos que allí cuento. Y le toca estar
en el Hotel Marriott, en el World Trade Center, el día del ataque a las Torres Gemelas. Y ella Recordando que el Hotel Marriott está justo en las Torres Gemelas, ¿no? O sea, exactamente abrazaba las dos Torres Gemelas y gran parte del hotel estaba en la Torre Sur. Y ella no quería estar allí, le encanta Nueva York, siempre va a Nueva York, es donde estudió, es donde conoció a su esposo, es el lugar al que ella le gusta volver, pero nunca en la vida se había hospedado allí. Pero allí era el Congreso de Economía al que tenía que asistir y iba un poco a regañadientes, iba sin ganas de estar en el lugar. Y lo que quiero decirles es que yo me pregunto qué hubiera hecho cualquiera de nosotros en su situación, porque en los altavoces del hotel la situación o lo que se ordenaba era go back to your rooms, everything is under control. Regresen a sus cuartos, todo está bajo control. Y ella y Eunice, que estaban ahí hospedadas, ambas vinculadas a la Universidad de Anáhuac, escuchaban eso por los altavoces cuando todo el mundo regresaba a sus cuartos. Y entre humo, entre la asfixia de ver lo que estaba sucediendo, porque por la ventana lograban ver que caían y caían documentos, no lograban identificar en ese momento, pero sí cuando van saliendo los cuerpos que caen desde las alturas, queriendo buscar una manera de salir de ese infierno. Y ellas, pues nos cuentan, ella, sobre todo Laura Iturbide, nos cuenta en primera persona lo que se vivió, porque no bastó tratar de huir, sino enfrentar todo lo que implicó, porque muchísimos murieron tratando de huir, lo que implicó buscar la supervivencia. Y creo que es una historia muy poderosa. La gente cuando la lee dice, yo siento que estoy allí, respiro ese humo, siento el tizne en mi piel, en mi cara, en mi cuerpo, y lo único que quiero es ver cómo puedo respirar. Y sí, es una historia muy poderosa, tan poderosa como la del tsunami con la que empiezo el libro, y pues de ahí arrancamos para pasar a otros temas. sí, no, claro, como Silvia, te saluda con mucho gusto David Fragoso. Eh, Hablando un poquito sobre cómo está el libro, la verdad, las historias que cuenta son justamente como lo dice, parece que las vive uno leyéndolo. Y me llamó muchísimo la atención justo el de las Torres Gemelas y también al final del relato la analogía que usted hace con Gabriel García Márquez, con el relato de un náufrago. Y periodísticamente hablando, ¿usted cómo detectó en cada relato, en cada historia, ese toque distinto que merece ser contado, que no había sido contado en otras partes para estar en este libro? Fíjate, David, que te agradezco mucho tu pregunta porque es cierto, uno tiene que imprimir su visión de mundo, uno tiene que imprimir su manera de concebir lo que pasa, uno tiene que de alguna manera dejar huella con una voz propia. Y a mí me llamó mucho la atención, lo escribo allí, que cuando, por ejemplo, publiqué la historia del tsunami, y la publiqué primero en una versión previa en el periódico Reforma como una crónica seriada. La mamá de Karen, Karen es la protagonista de la historia, la mamá de Karen, que estuvo en el tsunami asiático, porque salió de México cuando pasó el tsunami, salió de México rumbo a Tailandia para acompañar a su hija en la búsqueda de su esposo, que sabemos que murió entre la ola gigantesca, pero en aquel momento no sabían y lo estaban buscando. La mamá de Karen salió de México con el papá, con los consuegros, a tratar de buscar a Jacobo, ayudar a Karen porque estaba muy mal herida y tratar de ayudarla a encontrar a Jacobo. Y esta mujer que estuvo allí en Asia, que estuvo justamente en la zona de desastre,
que lo miró todo con sus ojos, me dijo, diario corría yo, porque fue una crónica sería de 7 días, diario corría yo al puesto de periódico a buscar el Reforma, porque quería saber qué pasó al día siguiente. Y yo digo que es uno de los mayores elogios de mi vida, porque ¿cómo es posible que alguien que estuvo allí, que sabe lo que pasó al día siguiente, me diga algo así? Y lo entendí porque lo que ella quería saber es cómo miraba yo la historia, desde qué óptica la escribía, cómo la concebía. Y luego vino, ahora que está el libro, pues se agregó un comentario todavía más dramático para mí por parte de Karen, porque Karen pues vio el texto, lo trabajé con ella, lo volvió a leer, lo volví a escribir, lo volvió a leer, y cuando tiene el libro en sus manos me dice un día, no paro de llorar, estoy en la pista de patinar viendo a mis hijos y estoy llorando como un bebé, la gente me voltea a ver como que no sabe qué me está pasando y quieren entender qué me pasa y yo no sé por qué estoy llorando como un bebé. Y como a la hora o 2 horas me llamó y me dijo, ya entendí por qué estoy llorando así. Estoy llorando así porque antes me contaba yo la historia a mí misma y ahora eres tú quien me la cuenta a mí. Y un poco saco todo esto a colación porque en muchos clubes de lectura me preguntan, Silvia, ¿qué estilo es este? ¿Qué género es este? Pues crónica, les contesto. Sí, bueno, es crónica, pero pareciera algo más. Pues crónica. Y me llama la atención además que la gente lo ve como libro de autoayuda, un libro de crónicas. Y yo digo, ¿cómo es posible que un libro de crónicas lo estén viendo como un libro de autoayuda? Y hoy entiendo, y lo entiendo un poco a partir de la mirada de mi editor, de David García Escamilla, que verdaderamente tiene impresa o impreso un sello personal, porque cuando la gente que lee y que sabe lo que es una crónica sigue preguntándome qué género es porque es un género que les parece novedoso. ¿En qué sentido novedoso? En que justamente lleva impreso mi manera de mirar, mi manera de hilvanar las historias, mi manera de buscar hilos conductores y mi concepción de la vida misma. De la vida cuestionando si existe un destino, qué es el libre albedrío, qué podemos hacer aunque alguien esté moviendo el tinglado desde algún otro lado. ¿Qué sentido tiene la vida si no es ponerle un sello para tratar de cambiar el rumbo de las cosas? Hablo, por supuesto, de los personajes del libro. Y David García Escamilla, cuando le preguntan, dice que es, y a mí me da un poco de risa y de pudor, dice que es la crónica Cherem, justo porque está allí impresa mi alma, porque rescato el alma de los entrevistados, porque me conecto no de una vez con ellos, sino en un vínculo para la vida entera, donde los miro desde mi óptica y ellos comparten conmigo pues su intimidad y sus secretos y su cercanía, y por eso podemos escribir textos como estos. Pues queremos preguntarle, Silvia, vienen los 50 años de aniversario de la universidad, de la Facultad de Comunicación de aquí de la universidad, y como alumnos de comunicación, pues queremos ver qué nos dejas dentro de todo lo que platicamos, qué nos dejas en base a estos 50 años y qué nos dejas como testimonio para cada uno de nosotros, de alumnos específicamente de periodismo, que queremos llegar a ser periodistas como tú, para quedarnos con un poco de carnita dentro de lo que platicamos el día de hoy. ¿Qué nos dejas a nosotros, alumnos de periodismo y comunicación de la Universidad de Anáhuac? Bueno, pues lo que te diría es que celebro absolutamente con ustedes, con la universidad, que se estén cumpliendo estos 50 años. Grandes periodistas han salido de la facultad. Yo recuerdo con un gozo absoluto haber estado allí en el lugar de ustedes,
inventando mundos, soñando con el futuro. Y bueno, por lo que les diría es que no cejen de luchar, que no se den por vencidos, que sí se puede lograr aquello que uno quiere lograr. En mi caso, bueno, yo era fui la primera en casarme mientras estaba en la universidad, en tener hijos ahí en los jardines de la universidad, los amamantaba mientras al primero que lo tuve en quinto semestre y al segundo que lo tuve en noveno. Y bueno, pues siempre creí que se puede llegar, que se puede tratar de alcanzar el equilibrio en la vida familiar, en la vida como mujer, en la vida desarrollándome profesionalmente. Y sí se puede, no dejen de soñar y no dejen de estudiar y de trabajar intensamente y no se preocupen por llegar, más bien disfruten el camino, uno lo va armando paso a paso. Silvia, pues muchísimas gracias y les deseamos pues la mayor de las suertes pues las felicidades, ¿no? De toda la parte de la facultad rumbo a pues este nuevo premio del libro y pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en El Mundo en 60 minutos, Silvia, muchísimas gracias. Al contrario, lean ese instante, es un libro que para los lectores y para los no lectores van a ver que van a quedar atrapados y que va a moverles las entrañas de su propia existencia. Van a entender que si cualquiera pudo con tamaño desventura, todos podemos luchar por aquello que nos propongamos y todos podemos salir de allí donde nos encontremos. Pues Silvia, muchísimas gracias.